Bueno, bienvenidos a Educo 2025. Nos encontramos en esta sala para compartir la charla Liderazgo Transformador e Innovación Educativa para el Desarrollo Personal y el Bien Común. Los disertantes, Claudia Torresillas, Roxana Silva y Gabriel Soto, de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco de Comodoro. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar a esta altura de Educo, ya estamos en el final. Bueno, yo soy Gabriel Soto, Claudia Torresillas y Roxana Silva. También nombramos a Paula Sánchez, que es de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que por cuestiones logísticas no pudo estar con nosotros, pero bueno, fue ella la que nos introdujo en esta cuestión de empezar a pensar en estos liderazgos transformadores. Y cuando vino con esa propuesta Paula, nosotros dijimos, pero ¿qué tenemos que decir nosotros sobre el liderazgo transformador? Somos docentes investigadores y ¿por qué tenemos que hablar de este tipo? ¿O cómo nosotros podemos hablar de este tipo de cosas? Y ahí Paula rápidamente nos convenció, porque básicamente nosotros en nuestro trabajo diario trabajamos en equipo y de alguna manera empezamos a liderar equipos de trabajo, a consolidarlos y eventualmente también nosotros a diario buscamos el bien común, ¿no? Entonces, esto es parte de una iniciativa que empezó allá por el 2023 aproximadamente, y que bueno, cada vez se va refinando más, porque acá creemos que hay un par de ideas que nosotros tenemos que transmitir y tener claros, especialmente en estos momentos en donde la tecnología y las inteligencias artificiales nos están de alguna manera acosando y apurando para reaccionar de alguna manera. A medida que vayan apareciendo estas ideas, ustedes nos van interrumpiendo, ¿sí? A ver. Bueno, ahí ya se fue el... Bueno, básicamente la charla va a ser esto. Vamos a empezar con esta noción de misión, visión y valores. Después vamos a ir a liderazgo, equipos, los prompts, que esto sí tiene que ver, las primeras tres burbujas básicamente tienen que ver con la cuestión humana, y ya cuando entramos a prompts, ahí sí donde nos cruzamos con estas nuevas tecnologías y las inteligencias artificiales, y después un poco dejamos el espacio abierto para pensar en posibles experiencias. Acá nosotros pensamos entonces la misión, visión y valores como el ADN organizacional que define quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo actuamos, y especialmente en el mundo digital. Todo lo que sea en el mundo digital, si nosotros sacamos eso, sigue valiendo lo mismo, digamos, ¿no? Y cuando uno empieza a mirar, porque a ver, todos nosotros crecimos en una era no digital o más analógica, y estas ideas siguieron, ¿cómo se llama? Estaban dando vueltas, aunque nosotros no las teníamos presentes. Entonces, a ver, ¿qué son la misión, visión y valores? Básicamente la visión es el norte, la brújula, perdón, no las burbujas van por otro lado, pero básicamente son el norte, ¿no?, que debería siempre guiar nuestro camino, hacia dónde vamos. ¿Está bien? Si bien eso puede ser dinámico, pero tiene que estar claro cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, ¿no? Eso es fundamental. ¿Está? En términos de la misión, y ahí vienen los propósitos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nos moviliza? ¿Qué es lo que nos moviliza a perseguir esos objetivos? ¿Está bien? Y eso también viene de la mano con los valores que están asociados a los principios éticos, asociados a esta empresa que nosotros
queremos empezar a trabajar, ¿no? A construir de alguna manera. Y eso es fundamental, es fundamental. Cada vez que uno quiere hacer un emprendimiento, y cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando no solo para pequeñas y medianas empresas, sino también estamos hablando, pensamos en un emprendimiento en una sala de clase, en una institución educativa, en un grupo de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que pensamos en un grupo de personas, ¿no?, que tienen algunos intereses en común, lo que se busca, lo que se debería buscar serían estas tres definiciones, ¿no? Y a veces es difícil, digamos, lograr discernir cada una de ellas. Uno no hace un programa para una asignatura pensando en esto, ¿sí? Pero tácitamente está en lo que uno desarrolla, porque uno se mueve de una determinada manera. Y si uno, no sé, enseña biología, lo hace con una cierta visión. Y si uno enseña historia, también lo hace con esa misma visión porque tiene que ver con la persona, ¿sí?, el que desarrolla ese programa, ya sea para una asignatura, como él decía, o para llevar adelante la casa, ¿sí?, la familia. ¿Con qué visión uno cría a los hijos? ¿Sí? Esa ética, esos valores que uno trae, no van a cambiar porque uno esté en un lugar o en otro, porque uno dirija una escuela o sea parte de un instituto. Entonces, es subyacente a todas las actividades que uno realiza, pero a veces uno no las piensa y no las tiene claras, y es importante que uno las tenga claras. Sí, especialmente cuando uno, como decía Roxy acá, hay muchas cosas que son naturales, y a ver, cuando nosotros empezamos a conversar estas cosas con Paula, y entre nosotros mismos, nosotros decíamos, pero estas cosas son obvias, o sea, para nosotros eran obvias. Pero claro, esto de ser obvio hace de que uno entre en un modo automático y entonces uno se empieza a no decir las cosas que debería decir todo el tiempo. ¿Está bien? Entonces, cada vez que uno quiere hacer un emprendimiento, emprende algo con un grupo de personas, estas cosas deberían quedar claras para todas las personas que se van a sumergir en esta aventura de lograr un objetivo, ¿no?, con ciertos propósitos y con valores éticos. Eso es fundamental, ¿no? Y en este sentido, bueno, básicamente lo que uno debería pensar cada vez que uno encara una organización, y acá cuando hablamos en organización hablamos en general, ¿está bien? Después cada uno lo puede pensar en su ambiente particular, pero los valores, la misión y la misión de mi organización o de mi tarea, mi objetivo, ¿no?, mi grupo, están alineados con la misión y valores, con la misión de la organización que me sostiene, digamos, o que me encuadra. ¿Está bien? En particular en estos tiempos, por ejemplo, ¿no? Acá como dice, los valores que yo estoy utilizando para llevar adelante el uso tecnológico, por ejemplo, en el aula o en una empresa, están asociados con la misión y la visión de la organización. Y acá, en estas cuestiones de tecnología, estamos hablando del uso ético de los datos, ¿no?, el resguardo de la información, digo, porque cuando en el ámbito educativo nosotros trabajamos con personas, ¿no? Entonces, esas cuestiones siempre tienen que estar revisadas de manera consciente, todo el tiempo. Y bueno, y para los emprendedores pasa lo mismo, o sea, si bien uno en cuestiones de emprendedorismo uno busca, ¿no?, el beneficio económico, que no estamos diciendo, no le estamos poniendo valor a eso, es lo que hay, digamos, ¿no? Pero bueno, esa búsqueda del beneficio económico está alineado con la misión, la visión y los valores que yo tengo con mi emprendimiento, digamos, o al menos es lo que yo le digo a mis futuros clientes o a mis prospectivos clientes.
Entonces, eso me parece que es fundamental y hay que tenerlo claro, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, misión, visión y valores, como pusimos ahí, es el ADN de cualquier organización. ¿Está? Entonces, ya sea grande o chica, siempre esas cosas tienen que estar alineadas. Porque cuando no se alinean, ahí es donde empiezan los cortocircuitos, digamos, ¿no? No sé si hay... no... Digo, por ahí vamos avanzando y después dejamos unos minutos al final para conversar. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, háganla, comentario. ¿Está bien? Esto estaba armado como un taller, pero bueno, vamos a avanzar un poquito porque estuvimos esperando un poco. Entonces, en honor al tiempo, vamos a ver. ¿Y acá qué pasó? Acá está. Sí, después vamos a compartir un QR con toda la información, así que adelante nomás. Bueno, y en ese sentido, siempre los grupos tienen un líder, ¿no? Siempre los grupos tienen líderes. Y como tales, o sea, uno que espera que un líder, primero, sepa cuáles son la misión, visión y valores de la empresa. ¿Está bien? Y acá, de nuevo, cuando hablamos de empresa, no estamos hablando en un sentido económico, capitalista, lo que sea. O sea, es algo que nosotros emprendemos. ¿Está bien? Y lo que es fundamental acá es que un líder como tal siempre está pensando a las personas como fin, no como medio. ¿Está bien? Entonces, nuestra definición de líder es aquella persona, ¿no?, que piensa a las personas como fin. Si las está pensando como medios, para nuestra definición no es un líder, es otra cosa. ¿Está? ¿Y qué es lo que hace ese líder entonces? Que piensa a las personas como fin y no como medio. Bueno, tiene esta cuestión, esta orientación ética. Por eso, cuando hablamos de orientación ética, volvemos otra vez a la misión, visión y valores. O sea, ese líder que está pensando a las personas como un fin, ¿no? Tiene que tener o tiene que tomar decisiones basadas en el bien común, la dignidad personal, la integridad, la confianza. ¿Está bien? Otra cosa que caracteriza un buen líder, especialmente en estos tiempos, ¿está bien?, es este rol de aprendizaje, de aprendedor serial, digamos, ¿no? Y de la humildad. En esto de que tiene que ser adaptable, tiene que ser humilde, tiene que seguir aprendiendo y elegir y ubicar y reconocer cada momento de crisis o de cambio como una oportunidad para aprender. Y además tiene que favorecer el crecimiento y el desarrollo del grupo. Porque como piensa a las personas como un fin y no como un medio, no solo se desarrolla a sí mismo, sino que potencia el desarrollo de los demás. Porque en realidad todos juntos vamos a tirar el carro, ¿sí? No es que el líder va a sobresalir y va a salvarse solo. O nos salvamos todos o no se salva nadie en una organización de este estilo. Entonces también tiene que favorecer el desarrollo de las personas que trabajan con él. Claro, y en este sentido también los liderazgos transformadores básicamente también son dinámicos. ¿Está bien? En este momento donde nosotros decimos, o en esta definición de que un líder tiene que tener mentalidad de crecimiento, que significa que se tiene que adaptar, que tiene que ser humilde y demás, eso implica que a veces los liderazgos son asumidos por más de una persona dentro del equipo. ¿Está bien? Entonces, ese es el tipo de liderazgo transformador que nosotros entendemos. ¿Está bien? Cualquier otro tipo de liderazgo donde hay micromanagement, que yo no dejo que las personas hagan y que yo controlo y que necesito, ¿no?, todo el tiempo que la gente saber lo que la gente hace. ¿Está bien? Eso de alguna manera empieza a restringir el desarrollo de las personas que me rodean. ¿Está bien? Y en ese sentido, bueno, la autoevaluación era justamente eso. Yo pongo los objetivos al servicio de las personas o viceversa. El equipo que yo tengo a cargo, ¿me sigue o no por mi actitud? O sea, yo he logrado convencer de los objetivos
¿no?, de la misión, visión y valores a los integrantes de mi equipo de trabajo, o me están siguiendo porque me tienen que seguir? Y acá el líder se diferencia del jefe, ¿sí? Porque el jefe hace lo que el jefe quiere sin comunicar a los demás cuál es el objetivo necesariamente. En cambio, el líder no. El líder comunica cuáles son los objetivos, qué vamos a hacer, para qué, a dónde queremos llegar, todos juntos. Y en función de eso toman las decisiones. E inclusive el líder participa, ¿sí?, de qué decisiones o qué caminos seguir. Entonces, esa comunidad que se arma entre el líder y su equipo hace que, lo que decía Gabriel, que a veces el líder no sea uno solo. Depende de las circunstancias, el liderazgo va siendo tomado por uno u otro. Por ahí puede ser un líder que tenga más conocimiento científico, entonces en determinadas actividades lidera él, otros que tienen más capacidad de interacción con las personas, entonces en otras actividades lidera otro. Pero ¿cuál es el objetivo? Que esa empresa, como decía Gaby, crezca, ¿sí?, que crezca en conjunto. Entonces ahí la humildad ayuda porque no hay uno que sobresale sobre el otro. No se utilizan, pero de alguna manera se potencian las capacidades personales. No todos somos excelentes para todo, pero esa capacidad que uno tiene en una determinada tarea se potencia para que en conjunto las capacidades individuales favorezcan al equipo. Por eso esto es fundamental, esto cuando uno empieza a trabajar en grupo, cuando uno quiere conformar grupos de trabajo sólidos, uno tiene que encarar ese trabajo. Nosotros creemos que de esta manera, ¿no?, de una manera humilde, donde yo voy a hacer mis aportes desde mi lugar de conocimiento, experticia, ¿no?, y cuando tenga que dar un paso al costado o decir no sé, bueno, yo lo voy a hacer, ¿está bien?, y voy a dar paso a la otra persona que en ese momento es la que va a tener que liderar para que el norte y el objetivo grande, digamos, se cumpla, ¿no?, que se siga desarrollando. Entonces, en ese sentido, y aparte, bueno, nosotros que venimos de la academia, y volvemos a insistir con esto, ¿no?, nosotros hoy nos animamos a hablar de eso porque tuvimos toda una reflexión y mirarnos al espejo a ver si realmente nosotros en nuestros ambientes de trabajo éramos líderes transformadores. ¿Está? Y entonces por eso es que, bueno, gracias a Paula nos empezamos a animar a hablar de estas cuestiones, porque nosotros hablamos desde el hacer, digamos, ¿no? Y esto lleva una de las cuestiones que tenemos que tener en claro cuando queremos empezar a armar grupos de trabajo para poder llevar adelante un objetivo en común. Hay un tiempo que nosotros tenemos que darle a la organización para que se acomode, para que cada uno pueda empezar a entablar una conversación respecto a ese objetivo. Y eso lleva tiempo, ¿está bien? Entonces acá justamente en estos momentos donde el tiempo es una variable que corre a una velocidad que para nosotros los humanos pareciera que es inalcanzable, en las organizaciones donde las personas tienen clara la misión, la visión y los valores de la organización, y los líderes o las personas que lideran tienen en claro esto, que las personas van a ser un fin y no un medio, entonces eso necesariamente ralentiza el trabajo. ¿Está bien? Pero eso no está mal. ¿Está bien? Y si nos tenemos que parar la pelota y tomarnos una semana para volver a revisar, che, ¿se acuerdan cuál era la visión de nuestro grupo? ¿Cuál era la misión? ¿Cuáles son nuestros valores? Bueno, retomemos eso. ¿Está? Esas cosas tienen que estar todo el tiempo, tienen que ser pensadas de manera consciente. Y si en algún momento algo de eso tiene que cambiar, bueno, que sea una decisión de todos. Que sea una decisión de todos. Entonces, este tipo de autoevaluaciones, estas reflexiones, ¿está bien?, deberían ser tomadas por todos los integrantes de la organización o del grupo de trabajo. ¿Está bien? Pero más aún quienes son elegidos, digamos, como líderes,
¿no? Para llevar adelante estos objetivos grandilocuentes, digamos. Bien, ¿alguna otra cosa de liderazgo? Me parece que... Digo, y acá pasa todo el tiempo de que yo, cada vez que yo hablo de esto, y bueno, a las chicas les pasa lo mismo, uno se empieza a acordar de momentos en donde uno ha trabajado en equipo y se acuerda de las personas que realmente cumplen con todos estos, ¿no? Con todas estas características y que de alguna manera son las que nos inspiran a nosotros en nuestro trabajo diario, digamos, ¿no? Y que, o no, también es eso, ¿no? También las que no cumplen. Y eso también es importante, o sea, saber lo que quiero y lo que no quiero. Eso me parece que también es importante, ¿no? Y cuando yo pienso en lo que no quiero, de nuevo, lo que no quiero es justamente lo que entra en contradicción o entra en tensión o en cortocircuito con la misión, visión y valores de la organización. Digo. Y a ver, y para nosotros al principio esto parecía demasiado obvio, demasiado evidente. ¿Por qué tenemos que hablar de estas cosas? Pero lo que, o sea, lo que nos hemos dado cuenta a medida que hemos dado hemos entablado estas conversaciones con diferentes grupos de personas, estas cosas son altamente no triviales y no son obvias. ¿Está bien? Entonces hay que hablarlas todo el tiempo. Digo, porque eso lleva, los líderes justamente, los líderes, llevan a transformar grupos en equipos de trabajo. ¿Está bien? Entonces, eso como dicen los ingleses cuando dicen there's no I in team, ¿está bien? O sea, no, en los equipos de trabajo no hay, los egos están totalmente minimizados. ¿Está bien? Si un buen líder lo que logra es que cada uno de nosotros guarde en el bolsillo o en la mochila antes de entrar a las reuniones de trabajo el ego. Y a ver, y esto tampoco es trivial de hacer. O sea, guardar el ego, ¿está bien? Guardar el ego en la mochila para empezar a trabajar es algo altamente no trivial y hay que practicarlo conscientemente. Y eso son parte de las cosas que genera un buen líder, ¿no? Y de todas las conceptualizaciones que hay acerca de las dinámicas que hacen que los grupos se transformen en equipos, nosotros elegimos el de las 5C. También podríamos haber elegido otro, pero bueno, lo de las 5C, como son reglas mnemotécnicas, ¿no? Que son la coordinación, la comunicación, la confianza, la complementariedad y el compromiso. ¿Está bien? Esas son las 5C de cómo consolidar equipos de trabajo. ¿Sí? De transformar grupos en equipos. ¿Está? Entonces la coordinación es fundamental porque nosotros tenemos, si todos tenemos claro hacia dónde vamos, esa sincronización eventualmente se va a volver natural, de que los aportes de cada uno de los integrantes del equipo eventualmente se van a sincronizar. Se van a sincronizar como las neuronas o el ciclo circadiano con el ciclo día-noche. ¿Está bien? Eventualmente esas cosas se logran, pero siempre y cuando estén claros cuáles son la misión, visión y valores, y insistimos con esto, ¿no? Y que los liderazgos sean transformadores. La comunicación es fundamental. La comunicación activa en particular es una cosa que nosotros tenemos que lograr que nos entiendan. Y hay una cosa que nosotros tenemos que tener en claro, es que si a mí no me están entendiendo, el problema no es del receptor, es mío. ¿Está bien? Y eso en docencia pasa mucho y en los grupos de personas también, ¿no? Estos no me quieren entender. No, pará. El problema es que vos no te estás haciendo entender. ¿Está bien? Porque hay una diferencia fundamental y nosotros eso lo sabemos como seres humanos que somos, cuando las personas quieren entablar una conversación y cuando no. Hay posturas corporales, hay este lenguaje no hablado que básicamente nos dice rápidamente si quieren entablar una conversación con nosotros o no. ¿Está bien? Y
Y también hay que saber de que a veces está bien no querer entablar una conversación. ¿Está bien? Y entonces también reconocer eso. Bueno, mira, si no me querés hablar, no me querés escuchar, bueno, a ver, dejemos acá, vamos y nos tomamos un café o seguimos la semana que viene. O sea, y está bien también. Pero lo que es fundamental es eso, de que la comunicación se hace a dos y si no me entienden, el primer responsable debe ser el emisor. Después chequeamos si es el receptor también, pero al menos el emisor es parte del problema. Y que a veces las formas de decir las cosas no hay una única manera, ¿sí? Porque no es, la otra persona no te va a entender mejor porque vos repitas 100 veces lo mismo. Entonces hay diferentes maneras de decir las cosas y no hay una única manera, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Si uno no se hace entender, tiene que buscar la manera de decir o de ejemplificar, ¿sí? Para que se entienda lo que uno está diciendo. Pero es fundamental que lo que uno diga refleje también no solo el conocimiento, sino que siempre diga lo mismo. O sea, tiene que tener una confianza en nuestra palabra, ¿sí? Sí, y yo me estaba acordando ahí, nosotros hemos, con las chicas, con Claudia y con Roxana, hemos tenido un montón de situaciones en nuestro ámbito de trabajo en donde la comunicación estaba fallando y a veces lo que fallaban eran las formas, ¿no? Entonces esto o sea, no alcanza con que vos repitas siempre lo mismo, sino, a ver, decí lo mismo pero de otra manera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y a ver, de nuevo, nosotros esto lo decimos porque para nosotros era natural, pero nosotros lo tenemos que desnaturalizar si queremos llevar adelante o transformarnos en líderes, convertirnos en líderes transformadores, ahí está. Y entonces también tiene que haber una sensación de confianza entre las personas. ¿Está bien? Entonces no solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo. ¿Sí? Y entonces, base de esa confianza, ¿cómo se construye esa confianza? A través de la comunicación, ¿no? Y esa comunicación, ¿cómo fluye? Cuando yo coordino las acciones dentro de la empresa. ¿Está bien? Y no solo coordino, sino las complemento. Entonces, siempre en los grupos de trabajo, como decíamos acá, hay gente que es experta o le sale mejor hacer unas cosas de la comunicación, hay otros que son mejores, no sé, tipeando en la computadora, hay otros que son mejores en el diseño de no sé qué. Digo, bueno, cada una de esas personas, ¿no? Como los líderes, o sea, como estamos en equipos de trabajo, entonces cada una de ellas puede desarrollar esa experticia. ¿Está bien? Y entonces ahí se logra esta sinergia de habilidades, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros siempre tenemos en claro a dónde queremos ir, cómo queremos llegar acá, ¿no? Y con qué y a qué precio o qué precio estamos dispuestos a pagar para llegar a eso, ¿no? Y eso tiene que ver con los valores, digamos. Y después el compromiso, en esto de nuevo, ¿no? Que pareciera que ahora está muy de moda ese, no, pero la gente no se compromete, no está comprometida. Bueno, ese compromiso también se construye. ¿Está bien? Entonces, no es que yo primero me tengo que comprometer para después entrar en una organización o en un equipo de trabajo. No, esto es una cosa que se construye día a día. ¿Y cómo se construye? Bueno, con una buena comunicación, confiando en mis compañeros, ¿está bien? Sabiendo qué es lo que puedo hacer yo y si no puedo hacerlo, saber a quién preguntar. ¿Está bien? Y ese compromiso va a ser mayor cuando la gente se da cuenta que el trabajo o lo que está realizando, digamos, lo va a favorecer, ¿sí? Que no solamente está trabajando para otro, está trabajando para sí mismo. Porque en este grupo de trabajo todos crecen, porque todos tiran para el mismo lado. Entonces, mayor va a ser el compromiso cuanto mayor sea el crecimiento personal, porque estoy haciendo algo que a mí me beneficia, no solo que beneficia a los demás. Pero en esto no hay que olvidarse que ese trabajo conjunto también beneficia al otro. Me beneficio yo,
beneficio a mis compañeros y se beneficia a la institución o la organización en la que estemos trabajando. Bueno, y antes, esto como un poco para ayornarnos a estos mundos de la inteligencia artificial, digo, nosotros ahora tenemos un componente más que se suma a estos equipos de trabajo, que son estos chatbots o los modelos largos de lenguaje, y bueno, ya hay muchas maneras que son conocidos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si todas estas cosas están claras, entonces la inteligencia artificial a nosotros nos sirve como una herramienta para poder alcanzar esos objetivos, ¿está bien? Con menor esfuerzo que si lo tuviéramos que hacer sin la inteligencia artificial, ¿está bien? Pero, y acá es donde entran los prompts efectivos, las preguntas, las formas de preguntar o de comunicarnos con las inteligencias artificiales. ¿Está? Cuando hablamos de inteligencias artificiales estamos hablando de los chatbots, ¿sí? Estos lenguajes gigantes del lenguaje como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente ser creador de buenas preguntas para la inteligencia artificial es la habilidad del siglo XXI. Nosotros estamos acá en la sala de las habilidades del siglo XXI que ya fueron definidas en los años 60 por la Escuela de Psicología de Brunner, que está asociada a pensamiento crítico, toma de decisiones, resolución de problemas, comunicación efectiva, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece una ahora que está siendo ha emergido como la habilidad del siglo XXI, que es hacer preguntas. ¿Está bien? No solo ahora es importante saber resolver problemas, sino hacer preguntas que generen nuevos problemas, ¿no? Y en ese sentido, para hacer un buen prompt, cuando hablamos de prompt es una pregunta que yo le quiero hacer al chatbot para que me dé una posible respuesta, hay varios marcos de referencia para crear una buena pregunta. De todas las que existen, nosotros elegimos esta porque justo el acrónimo se llama TAREA, ¿no? Entonces, bueno, como hablamos en castellano, tarea nos hace sentido. Y bueno, la T básicamente es justamente la tarea. ¿Qué es lo que quiero que la IA haga específicamente? Eso es lo primero que le tengo que decir. Después le tengo que pedir una acción. O sea, ¿qué es lo que yo espero como resultado? Yo le tengo que decir, yo quiero que vos hagas esto, pero quiero que me lo, ¿cómo se llama? Que tenga esta característica la respuesta. ¿Está bien? La R viene de rol y esto es bien importante porque como las inteligencias artificiales se entrenan con toda la información existente en Internet, ¿está bien? Entonces, el hecho de decirle desde qué perspectiva yo quiero que me construya la respuesta, de alguna manera estoy restringiendo el pool o la base de datos sobre la cual la inteligencia artificial va a construir la respuesta. A la que hay que comunicarle bien lo que queremos, ¿no? Y tal vez ahí nos damos cuenta que en eso fallamos cuando le queremos transmitir algo para que haga o que revise un colega que trabaja con nosotros en un equipo. Nos damos cuenta ahí porque no somos tan claros como creíamos que éramos, ¿no? Sí, y esto del rol es bien interesante porque si yo quiero hacer, no sé, quiero hacer un diseño, ¿no? de una foto, yo le tengo que decir, mirá, vos sos un fotógrafo, ¿no? de los años 60 que a vos te estudiaste en la escuela de no sé qué y estás usando esta cámara o este tipo de cámara. Entonces ahí yo ya lo estoy poniendo en un rol, como que le estoy dando su papel. ¿Está bien? Esto también se lo conoce como persona. En la jerga del prompt engineering, la persona es justamente eso. Cuando uno le dice a la IA, ¿no? qué rol tiene que tomar al momento de construir la respuesta. Después la E viene de ejemplo. O sea, si uno ya tiene idea de qué es lo que quiere, bueno, démoselo también, ¿no? Y después cualquier aclaración que nosotros creamos que sea pertinente, también hay que darla.
Entonces, en general, lo que debería pasar, un buen prompt, y debería tener más o menos, no sé, de 500 palabras como mínimo, digamos. ¿Está bien? O sea, ¿para qué? Para que la respuesta que me dé esté lo más cerca posible de lo que yo quería obtener. ¿Está bien? Entonces, tarea es una buena, una buena referencia, un buen acrónimo para construir estos prompts. Y sí, y la idea del taller que nos dimos es, de nuevo, básicamente este ciclo de transformación continua, ¿no? En donde nosotros nos alineamos con la misión, visión y valores. Tenemos un liderazgo ético y transformador que lo que hace es genera equipos cohesionados, ¿no? Deja de que la gente esté amontonada y empieza a trabajar como un grupo, o sea, como un equipo realmente, ¿no? Y esto de generar buenos prompts hace que nosotros tengamos un uso de la IA responsable, porque, digo, todos sabemos hoy que el uso de la IA deja una huella ambiental, una huella de carbono significativa, ¿no? Entonces, el hecho de yo esmerarme en hacer un buen prompt, lo que hace es que las veces que yo necesite, eso disminuye de alguna manera el número de veces que yo le voy a hacer preguntas, porque cada vez que uno hace una pregunta, básicamente hay muchas estimaciones interesantes. El año pasado dimos una charla sobre los impactos sobre el medio ambiente que tiene el uso de la inteligencia artificial, y todo eso va a llevar a una transformación de impacto en el grupo de trabajo. ¿Está bien? Y eso eventualmente va a tener que volver a, ¿cómo se llama? Eso va a redundar en una mejora continua y probablemente tengamos que volver a revisar si estamos alineados con la misión, visión y valores, y si no estamos del todo convencidos, bueno, deberemos cambiar esa misión, visión y valores, y no como una cosa maquiavélica de que el fin justifica los medios, sino a veces las cuestiones coyunturales o los cambios que nos rodean hacen de que uno tenga que, no sé, modificarlos o reforzarlos aún más, ¿no? Y en estos líderes transformadores tienen que ser humildes, tienen que permitir el desarrollo de las personas, ¿no? Y entonces de esa manera, a través de la confianza, la complementariedad, la comunicación, y eran las 5C, que no, no dije, acá, la coordinación, comunicación, confianza, complementariedad y compromiso, ¿está bien? Son las que permiten que los equipos, ¿cómo se llama? Crezcan y evolucionen. Y básicamente, esto dejamos para terminar, que en estos tiempos de constante evolución, tenemos que recordar que la humanidad se fortalece y crece verdaderamente cuando nos comprometemos con el bien común y el desarrollo integral de cada persona que conforman nuestros equipos, nuestros grupos sociales. Y esto no solo debería ser un objetivo, sino es la base de nuestro éxito compartido y el legado que construimos juntos. Impulsemos entonces el potencial de cada individuo y elevemos nuestra capacidad de trascender. Así que bueno, amén. Sí, estamos, parece, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la atención y la escucha. Cualquier pregunta, comentario, quedamos a vuestra disposición.